Ya. Listo, chicos. Continuamos. Vamos a hablar acerca ahora de las fracturas y luxaciones del miembro superior y vamos a comenzar con la fractura de clavícula, ¿no? La fractura de clavícula en realidad ya básicamente el 98% es un traumatismo sobre el hombro, ¿ya? Aquí, ¿ya? Sobre el hombro. Es decir, es un traumatismo indirecto, ¿no? Indirecto. El golpe es aquí y la fractura es aquí, básicamente. La clínica es tumefacción, equimosis y dolor. Ustedes van a ver a lo largo de estas diapositivas que en las fracturas, si no es en el 90%, en el 95% son dolor, ¿ya? Dolor. Entonces, la fractura de clavícula, la parte donde se afecta más comúnmente, ¿ya? Más comúnmente es en el tercio medio, ¿ya? Más común. Tercio medio, o sea, aquí, en la mitad, ¿ya? Otra característica importante de la fractura de clavícula es que a veces da una lesión neuroarterial o también llamada vasculonerviosa, ¿no? Por ejemplo, cuando esta fractura tiene un desplazamiento hacia inferior, puede lesionar los vasos subclavios y generar pues una lesión vasculonerviosa, ¿ya? También. Otra característica también es que puede lesionar la articulación acromioclavicular, que es esta que está acá. Esta lesión de la articulación acromio, que es esto que está aquí, que es una apófisis de la escápula, acromioclavicular, ya se genera más que nada en fracturas distales o también se le llama externas de clavícula, ¿ya? Fractura de clavícula distal es esta de acá, o también llamada fractura de tercio externo de clavícula. Acá hay lesión de la articulación acromioclavicular, ¿ya? Y a su vez también puede incluso asociarse con lesión de los ligamentos coracoclaviculares, que son estos de acá, la apófisis coracoides y la clavícula, ¿no? Esta es la coracoides con la clavícula. También puede haber lesión de los ligamentos coracoclaviculares, ¿ya? No hay que olvidarse de eso. El tratamiento puede ser conservador o quirúrgico, y eso también es una constante en todas las fracturas. Como ustedes vean en su pregunta, paciente con fractura de clavícula no desplazada, ¿ya? El tratamiento va a ser conservador. ¿Con qué hago tratamiento conservador, doctor? ¿Con qué? Con un cabestrillo. Cabestrillo, ¿ya? Listo. Pero si es una fractura desplazada, como en este caso, desplazada, el tratamiento va a ser quirúrgico, ¿ya? Como vino en el examen ahora de residentado médico. Fractura con desplazamiento anterior de clavícula. ¿Qué le pones? ¿Con qué lo tratas? Con cirugía. ¿Y qué tipo de cirugía, doctor? Le vas a poner placa más tornillos, ¿ya? Así se pone. Aunque no había ninguna clave que me dijera placa más tornillos, habían dos claves que se parecían. Placa y placa con clavo, ¿no? De verdad no sé qué ha querido decir el que hizo la pregunta, pero las dos preguntas hubieran estado pues adecuadas, ¿no? Pero habría que ponerse en lugar de quien hizo la pregunta, ¿verdad? Porque si yo soy muy rígido, placa sola no es. Y placa y clavo tampoco es, porque es placa más tornillos. No es un clavo, es un tornillo, ¿ya? Eso es. Esto es básicamente para fracturas en adultos. Pero si es en niños, ya es otra cosa. En niños va a depender. Si es no desplazada, también le pones un cabestrillo, pero un cabestrillo pediátrico. Y si es desplazada, le vas a poner un vendaje en 8. No lo vas a operar. El niño no se opera hasta los 8 años. Acuérdense de 8. ¿Ya? 8.
vendaje en 8 y 8 años. Si ya pasan los 8 años y ya genera un desplazamiento importante, sí lo podrían operar. ¿Ya? Listo, eso es con fracturas de clavícula. Ahora, con luxación acromioclavicular. La luxación acromioclavicular tiene como signo la famosa tecla de piano, ¿no? Es como en este caso, es como una tecla de un piano. Aquí la clavícula se ha tirado hacia arriba, ¿no? Se ha luxado de su sitio. Aquí ha habido compromiso de los ligamentos acromioclaviculares, ¿no? Acromioclavicular, ¿no? Acá hay una ruptura del acromioclavicular y por supuesto hay también una ruptura del coracoclavicular, ¿no? De hecho. Entonces, para nosotros clasificar a esta luxación acromioclavicular, se clasifica según Rothbuck. Esto es un epónimo, ¿ven? Porque es luxación. Entonces, hay 6 tipos de clasificación de Rothbuck. Vamos de la 1 a la 6. ¿Ya? Entonces, Rothbuck 1 es cuando el ligamento acromioclavicular hay una ruptura parcial, ¿no? O sea, aquí solamente hay una ruptura muy pequeñita de manera parcial. En Rothbuck 2 hay una acromioclavicular, una ruptura total. ¿Ya? Aquí se ha roto de manera completa. Pero los coracoclaviculares están intactos. ¿Ya? Rothbuck 3 hay un acromioclavicular total más un coracoclavicular también total, ¿no? Los ligamentos coracoclaviculares son 2, ¿ya? Aquí, entre paréntesis, el trapezoide y el conoide. El trapezoide es el más externo y el conoide es el más interno, ¿ya? Son 2 ligamentos, aquí están, ¿no? Trapezoide y conoide. T y C, lo vuelvo a poner. Cuando se rompen estos 2 ligamentos, hay el famoso signo de la tecla de piano, porque se rompió aquí y se rompió aquí. ¿Ya? Listo. Cuando hablamos de una luxación Rothbuck 4, cuando esta clavícula se va hacia atrás, es poco común. Una luxación posterior. Cuando hablamos de Rothbuck 5, también cuando hay una acromioclavicular total, más una coracoclavicular total. Pero vamos a ver cuál es la diferencia entre 5 y 3 en un ratito. ¿Y cuál es el Rothbuck 6? Es cuando se va hacia abajo, se va hacia inferior. ¿Ya? Entonces, en el grado 3, el desplazamiento de la clavícula solamente es hasta el 100%, a lo mucho. ¿Cómo otro hasta el 100%? O sea, que la clavícula solamente va hasta aquí nomás, ¿no? Hasta ahí. ¿Ya? Al doble de su diámetro, nada más. Pero cuando es Rothbuck 5 va hasta el 300%, incluso hasta más, va hasta arriba, ¿no? Muy, muy elevado. Incluso aquí ya hay compromiso de la fascia deltoidea, de la fascia deltoidea, o también incluso a veces de la fascia deltopectoral, ¿ya? Listo, entonces muchos se confunden y vienen a veces con una radiografía, dicen Rothbuck 3, ya está bien, porque no ha ascendido. Rothbuck 5, sí. ¿Por qué? Porque para nosotros tratar de diagnosticarlo tenemos que pedir una radiografía con estrés. ¿Cómo es esta radiografía con estrés? Le pongo un peso que es el 7% de su peso corporal en la muñeca colgando, para que tratar de bajar el húmero, ¿ya? Y que el acromion también baje. Y ver si es que esta clavícula asciende más del 100%, ¿ya? Acá es del 100 al 300, si asciende más del 100%, Rothbuck 5. Si se queda ahí nomás hasta el 100%, o sea, el doble, Rothbuck 3, ¿ya? ¿Y por qué esta clasificación? Porque esta clasificación va a depender del tratamiento. ¿Ya? Rothbuck 1, Rothbuck 2, tratamiento conservador. No le hago nada. ¿Ya? Rothbuck 4, 5 y 6, tratamiento quirúrgico. Los opero. Y Rothbuck 3, doctor, va a depender. El Rothbuck 3. ¿Depende de qué? De la edad. Es uno de ellos. Es un paciente joven, lo opero. Si es un paciente, por ejemplo, con mano dominante, que trabaja con esa mano, basquetbolista, por ejemplo, un paciente cirujano traumatólogo, por cirujano general, que está activo, que depende de su mano para poder trabajar,
lo operamos. Pero si es un paciente anciano, ya, en realidad puede quedar como conservador, como conservador. Si no es mano dominante, también puede quedar como conservador. Ya, eso es lo más importante para que ustedes puedan diferenciar la luxación acromioclavicular. Entonces, si te preguntan a partir de dónde es o dónde es la tecla de piano en una luxación acromioclavicular, Rothbuck 3 y Rothbuck 5. Esas son las teclas de piano. Los demás no son teclas de piano, ¿ya? Solamente simplemente son luxación acromioclavicular. Tecla de piano igual a pseudocharretera. ¿Qué cosa es la charretera? Son esos galones, ¿verdad? Que tienen los militares, ¿no? Y que son como planos, ¿no? Ese aplanamiento del hombro se le llama charretera, ¿ya? Ahora vamos a hablar acerca de las fracturas de húmero proximal. Son fracturas muy comunes, son fracturas que pueden ser con traumatismo directo o indirecto, o sea, de frente o desde por caídas con la mano. Ya, lo más importante es un dolor muy intenso, una limitación funcional y la famosa equimosis en la cara interna del brazo. ¿Ya? Esta equimosis en la cara interna del brazo se llama el hematoma de Hennequin, que es muy preguntado. ¿Ya? Más o menos por acá. Este es el brazo, por aquí está el hematoma. Viene y discurre la sangre por acá y aquí se genera un hematoma de Hennequin. Este hematoma de Hennequin es patognomónico de una fractura de húmero proximal. ¿Por qué es importante esta fractura de húmero proximal? Porque este húmero puede generar, al fracturarse, una necrosis avascular de la cabeza humeral, ¿ya? El húmero proximal se va a dividir en cuatro partes. Uno es la cabeza humeral, que es esta de acá, la cabeza humeral. Dos, aquí vamos a poner el trocánter mayor o también llamado troquíter, ¿ya? Aquí el trocánter menor o también llamado troquín, ¿ya? Y aquí pues vamos a tener el húmero, ¿no? El húmero diaficiario, ¿no? El húmero diaficiario. Es importante porque a este nivel ya va a entrar el vaso circunflejo que va a irrigar pobremente a la cabeza humeral. La cabeza humeral va a estar compuesta por el cuello anatómico, ya, de la cabeza humeral, troquíter, troquín y el cuello quirúrgico. Cuello quirúrgico, cuello anatómico, ¿ya? Cuello anatómico. Entonces, cuando hay una fractura de este nivel, puede producir, pues, una necrosis, ¿ya? ¿Quién se inserta en el troquíter, chicos? Se insertan las porciones del manguito rotador, que siempre viene preguntado. ¿Quiénes se insertan aquí en el troquíter? El supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor, ¿ya? Estos tres. ¿Quiénes se insertan aquí en el troquín? El subescapular, ¿ya? ¿Y quién pasa entre el troquíter y el troquín? Aunque no tenemos la imagen, más adelante la vamos a ver. Pasa ya la porción larga del bíceps, ¿ya? Ahí pasa, por ahí. Entonces, estos cuatro tendones del manguito rotador más la porción larga del bíceps conforman, pues, cuando se enferma de manera tendínea, el síndrome de hombro doloroso, ¿ya? Es muy importante evaluar una fractura del cuello quirúrgico porque puede lesionar el nervio axilar. Por ejemplo, aquí es una fractura del cuello quirúrgico, aquí hay una espícula. Esta espícula tranquilamente puede lesionar el nervio axilar o también se llama nervio circunflejo y generar, un dolor o una pérdida de sensibilidad del deltoides, ¿ya? Tratamiento conservador o quirúrgico, ¿ya? En quirúrgico tenemos la osteosíntesis, que es placa más tornillos, ¿ya? O también la artroplastía, osteosíntesis, placa más tornillo, este es un tornillo, ¿ven? No son clavos, son tornillos, ¿ah? Placa más tornillo, o también prótesis, prótesis. ¿Y de qué va a depender? De la clasificación, ¿ya? ¿Para qué es importante toda clasificación? Para dar un tratamiento, ¿ya? Para eso es, ¿ya? Y tenemos la famosa clasificación de NIR, ¿ya? Que es una clasificación solamente para húmero proximal, que se va del 1 al 4. Hay NIRs del 1 al 6 también, pero no se tranqueen. Solamente en el examen viene del 1 al 4, nada más. Y va a depender del número de segmentos desplazados, donde
NIR 1 es no desplazado, ¿ya? NIR 2 es un segmento desplazado, NIR 3 son dos segmentos desplazados y NIR 4 son tres segmentos desplazados. Así de fáciles, así de fácil. Entonces, ¿cómo vamos a tratar? Va a depender si es un paciente joven o es un paciente anciano. El tratamiento va a ser así. Tratamiento. En un paciente joven, ¿ya? Cualquiera que sea el NIR, del NIR 1 al NIR 4, del NIR 1, voy a poner con romanos, al NIR 4, el tratamiento es osteosíntesis, siempre. O sea, esto de aquí, placa más tornillos, ¿ya? En un paciente joven. Incluso NIR 4, que está así terriblemente, lo puedo tratar de reconstruir a la brevedad, sabiendo que puede complicarse con una necrosis avascular. ¿Ya? Complicación, acá lo voy a poner abajo, necrosis avascular de cabeza humeral, ¿ya? En cambio, si es un paciente anciano, ¿ya? Un paciente anciano, si tenemos un NIR 1, puede ir con un tratamiento conservador. Conservador. ¿Cuál es el conservador? Cabestrillo. Si es un NIR 2, ¿ya? Osteosíntesis, o sea, esto de aquí. Y si es un NIR 3 o NIR 4, artroplastía. O sea, prótesis, o sea, esto de acá. Para el anciano, NIR 2, NIR 3 y NIR 4, ¿ya? Y NIR 1 es el cabestrillo. ¿Por qué sí le voy a poner al NIR 3 y NIR 4 al paciente anciano? Porque cuando ya hay NIR 3 y NIR 4 en este paciente anciano, sí o sí va a haber necrosis de cabeza humeral y la cabeza no me va a servir, por ende tengo que poner su prótesis de hombro, ¿ya? Eso básicamente. Acá es, bueno, acá no es fractura, acá es luxación de hombro, ¿ya? Acá la secretaria se pajareó, ya, o el secretario se pajareó, luxación de hombro, ¿ya? La luxación de hombro, vamos a poner acá, luxación de hombro, ¿ya? Es la más frecuente de todas, como ustedes seguro ya saben o han escuchado, es la luxación anterior. Es la más frecuente, acá está, 95% es la luxación anterior, ¿ya? Y de todas las luxaciones son la mitad, porque hay luxación de hombro, luxación de codo, luxación de muñeca, luxación de cadera, de rodilla, de dedo, de toda articulación. De todas las luxaciones, la mitad son las de hombro, estadísticamente, ¿no? En frecuencia. Y de esas de hombro, el 95 son hacia adelante. ¿Y cuál es el mecanismo? Es una abducción forzada, ¿ya? Más una rotación externa más incluso una hiperextensión de brazo o de miembro superior, ¿ya? Abducción es abrir como un pájaro, rotar externa es poner tu codo hacia adelante, ¿ya? E hiperextensión. Ese es el mecanismo de acción de una luxación de hombro. La clínica es un dolor intenso. Y aquí está el famoso signo de la charretera. Miren aquí el gráfico, ¿ya? Este es el lado sano, ¿ya? Este es que sea el lado derecho y esto que sea el lado izquierdo. El lado izquierdo es el lado sano. Aquí se ve el muñón del deltoides. Aquí vemos aplanado completamente, el hombro aplanado. Esta es la famosa charretera. El acromion prominente con el hombro aplanado, es como un galón. Si es un paciente delgado, podríamos ver incluso o tocar o sentir la cabeza humeral prominente, o sea, esta cabeza está hacia adelante, chocando con la fascia deltopectoral. El brazo en ligera abducción, ABD, o sea, abierto. El codo flexionado y el paciente viene siempre tocándose o agarrándose la muñeca, porque si le deja caer, esto baja y duele mucho. ¿Ya? Incluso el antebrazo un poco rotado y sosteniendo la otra mano, ¿no? Esa es la posición que siempre viene el paciente. Es muy importante descartar una lesión neurovascular, porque como ustedes han visto también, esta cabeza humeral puede dañar ya al circunflejo o al axilar, generando pues también una parálisis a este nivel o una disminución de fuerza a este nivel, ¿no? O también a veces puede haber una fractura asociada, también llamada fractura del troquita, ¿no? Ya sería una luxofractura. El tratamiento, como toda luxación de inicio, es una reducción incruenta. Reducción es el tratamiento de luxación. O sea, también se llama alinear. Alinear es igual a reducir.
y puedo usarlo para la fractura como para luxación. Reducir también es poner en su sitio, en otras palabras, ¿ya? Y puede ser de manera incruenta, como en este caso, que es la técnica de Kocher, que es esta de acá, ¿ya? O puede ser cruenta, ¿ya? O sea, abriéndolo, cortándolo y abriéndolo. Esto más una inmovilización. ¿Con qué lo voy a inmovilizar? Con un cabestrillo, ¿no? Con un cabestrillo. Entonces, esto ha venido preguntado, por ejemplo, la técnica de Kocher, ¿no? Pero ¿cuál es la técnica más común? La técnica de la silla, ¿no? Es la más común, o también llamada AR, ¿no? La técnica de AR, en la cual yo pongo el respaldar de una silla sobre la axila del paciente y trato de jalar hacia abajo y rotar externo el brazo, ¿no? Eso se hace pues cuando el paciente está en agudo, ¿ya? También si eso no funciona, hago de segunda instancia la técnica de Kocher, en la cual lo echo al paciente, o sea, lo pongo en posición supina, o sea, boca arriba, y primero abeduzco, o sea, abro el brazo, traccionando. Traccionando y abducción. Es por eso, como pregunta, ¿qué es lo primero que se hace? Paciente en posición supina, o sea, boca arriba, echado, lo tracciono, ahí está el 1, y lo abeduzco, el 2. ¿Ya? Así se hace, primero. Luego, poco a poco, voy rotando externamente. Luego, hago lo contrario, lo aduzco, o sea, lo acerco al cuerpo y luego roto internamente, ¿no? Acá entonces nuevamente tracción más abducción, aquí rotación externa, aquí aducción y aquí rotación interna. Esta es la secuencia para una reducción de un hombro anterior, de una luxación de hombro anterior con la técnica de Kocher. Si ustedes aquí ven un reloj, ¿no? ¿Cuál es el sentido de ese reloj? Es que eso no se hace de inmediato, eso se hace más o menos entre 5 a 10 minutos que yo voy a estar jalando. Obviamente es cansado para nosotros, pero ya luego te vas acostumbrando, vas a estar jalando, jalando, va pasando el tiempo y más o menos yo a los 5 minutos ya hice la rotación externa, pasó un poquito más de tiempo y hice la aducción y ahí nomás de inmediato hago la rotación interna, ¿ya? Obviamente preinfiltración de lidocaína o silocaína. Si ante eso no pasa, no me queda otra que entrar a hacer operaciones, hacer una sedación y hacer los movimientos de manera incruenta. Si aún así el paciente no se le puede reducir la luxación, le hago un corte a este nivel y con mi manito meto el húmero en la cabeza, perdón, en la cavidad glenoidea. ¿Ya? Eso es. Listo, entonces, para que ustedes se acuerden, toda luxación siempre hay que reducir de manera manual, siempre, ¿ya? Y otra técnica es la técnica hipocrática, ¿ya? Es una técnica que ya no se hace mucho, hipocrática, en la cual, no sé si algunos habrán visto, ¿ya? Que ponen aquí como una faja o como una manta y uno jala a un lado y otro jala al otro lado del brazo, ¿no? Es una técnica un poco agresiva donde puede lesionar también aquí el nervio axilar, ¿ya? ¿Me entendieron? Esperemos que sí, y si no, por favor me van comentando, ¿ya? Luego tenemos la famosa fractura de húmero diaficiario. Esta fractura también es bien preguntada. ¿Y cómo le gusta preguntar? Con la famosa lesión del radial, ¿ya? Entonces, cuando ustedes vean lesión o fractura de húmero diaficiario, van a asociarlo de frente con lesión del nervio radial. Por eso aquí lo he puesto en rojo. El mecanismo es el de siempre, directo o indirecto. Como ya saben, típico, inestabilidad y dolor. Y lo pongo con un fénix porque ha venido. Pero sí, lo que tienen que aprender es que podría haber una lesión del nervio radial. Y como yo la evidencio clínicamente con una mano péndula o también llamado mano en gota. Aquí, por ejemplo, hay una lesión del radial y aquí este nervio que va a inervar a los extensores, extensor de la mano, ¿ya? Extensores de la mano, cuando se lesiona, pues no va a haber inervación para estos tendones y músculos y el paciente no va a poder extender la mano. Entonces, como no puede extender, se cae. La mano se cae siendo la mano en gota. Y tú le tocas y el paciente no siente la mano tampoco, ¿ya? El tratamiento en la mayoría de estas es quirúrgico, cuando ya hay una lesión de nervio radial.
Pero si no hay lesión del nervio radial y no está desplazado, tranquilamente puedes ponerle un tratamiento conservador, con un yeso, sea colgante o sea yeso en U, también se le llama, ¿ya? Yeso en U. Entonces, para que ustedes se acuerden, toda fractura que no está desplazada y no hay lesión nerviosa, tranquilamente puede ir con un tratamiento conservador. En cambio, si se ha desplazado, sí hay que operar, ¿ya? Acá yo he puesto un Holstein-Lewis. Este Holstein-Lewis es un tipo de fractura diaficiaria de húmero que tiene tres características. Una característica tiene que ser una fractura espiroidea, espiral. La segunda característica es que tiene que ser en la unión del tercio medio con el tercio inferior, ¿no? Por aquí más o menos. Y otra característica es que tiene que estar comprometido el nervio radial. Cuando tiene estas tres características, se le llama el patrón de fractura de Holstein-Lewis, ¿ya? Esa es la triada. Listo. Nuevamente, otra fractura de húmero distal, es la parte más inferior del húmero, ¿ya? También, esto es repetitivo, directo, indirecto, según el mecanismo, o sea, puede ser un codazo o puede ser una hiperextensión del codo, si es indirecto, dolor importante y deformidad, a veces derrame articular porque está cercano a la articulación. A este nivel, nosotros tenemos que descartar también una lesión del nervio mediano como principal complicación. También se puede lesionar el nervio radial y también se puede lesionar la arteria braquial que pasa por delante y justo que se va a medial del brazo, ¿ya? Entonces es importante. Y como es una fractura articular, como les había comentado, de inicio sacar una radiografía, pero aquí, primero radiografía. Pero si yo lo voy a operar, como en este caso, porque está con minuta y pérdida de articulación, voy a sacar también una tomografía, ¿no? Toda tomografía, no se olviden chicos, es para una fractura articular. ¿Qué es la fractura articular? Lo que está cerca de la articulación, pues, ¿no? Si es una fractura no desplazada, que en verdad son pocas, ¿ya? Sería un tratamiento conservador. O sea, es una fractura que está en su sitio, como quien dice, ¿no? No se ha desplazado, solamente se ha rajado, ¿no? Nada más. Pero si es una fractura desplazada, como en el 90 o 95% de estas fracturas, sí es quirúrgico. Se le pone doble placa, una placa aquí y una placa acá, o una placa aquí y unos tornillos acá, ¿ya? Que este de aquí es lo más común, ¿ya? Lo más común. Listo. Ahora hablamos de fractura de olecranon. El olecranon viene a ser, en la mayoría de veces, una fractura articular. Es una fractura, es un golpe directo hacia el codo, ¿ya? Como en este caso, por ejemplo, ¿no? En el 90% es un golpe directo. Y como es una articulación el codo, la fractura de olecranon también se considera una fractura articular, ¿ya? Ahí está. Y a veces hay derrame articular. Puede ser un derrame intraarticular como extraarticular. Va a haber tumefacción, dolor, y aquí, como se ha roto el olecranon, hay que descartar que no haya una lesión del nervio cubital. Como yo veo que hay una lesión del nervio cubital, si es que tengo una parestesia en el cuarto y en el quinto dedo, ¿verdad? Entonces, ante una fractura de olecranon, nuevamente, si es no desplazada, conservador. ¿Qué le pongo? Una férula de yeso, ¿no? Una férula de yeso o quizá un yeso completo, pero que sea braquipalmar. ¿Cuánto tiempo? 6 semanas, como les había comentado, ¿ya? ¿Cuándo pongo férula y cuándo pongo yeso? Si yo tengo una fractura no desplazada, con las partes blandas adecuadas, que no se tan hinchado, tranquilamente puedo poner un yeso braquipalmar. O sea, acá pongo con las partes blandas, ok. Pero si yo tengo una fractura de olecranon no desplazada con el codo como un camote, con el codo con las partes blandas con ampollas, no le voy a poner un yeso, pues, porque si le pongo un yeso, esas partes blandas se pueden infectar. Entonces yo le voy a poner una férula, o sea, las partes blandas con la carita triste, ¿no? No le pongo yo un yeso, le pondré una férula, porque igual, como es una fractura, toda fractura, chicos, se tiene que inmovilizar. Toda fractura se inmoviliza, entonces yo la inmovilizo con una férula. Luego, cada 3 días o cada 4 días, voy observando sus partes blandas, a ver qué tal va yendo. En ese trayecto, esa fractura puede quedar ahí o se puede desplazar. Si se desplaza, la opero.
Si es que, o ya mejoraron sus partes blandas. Si no se desplaza, lo sigue evaluando hasta que consolide. ¿Ya? Listo. Y el paciente siempre tiene que estar, ¿cómo se llama? Con el brazo en 90 grados. ¿Ya? Pero, ojo, al tener las partes blandas, corre riesgo a una pseudoartrosis. ¿Por qué? Como voy a estar mirando y poniendo, sacando y poniendo la férula, pues no cumplo yo el acápite de inmovilización prolongada, ¿no? Y por ende, pues ahí podría producirse una pseudoartrosis. Es un riesgo, pero ya nosotros los traumatólogos tenemos unas técnicas para evitar, pues, que pase esto, ¿ya? Quien quiera ser especialista, ya le enseñaremos o lo indicaremos, ¿ya? Listo, básicamente con eso. Y si es desplazada más de 2 centímetros, se habla pues de un tratamiento quirúrgico. ¿Y qué se le coloca? La famosa técnica del obenque, ¿no? Se le pone aquí 2 clavos y un alambre en 8, ¿ya? Alambre más clavo Kirchner, así se llama. También se llama cerclaje para la fractura de olecra, ¿no? Cerclaje o benque con alambre y clavos, ¿ya? Así, aquí sí es un clavito. Listo. Muy bien, eso es para fractura de olecra, ¿no? Ahora para la luxación de codo, que ya vimos, ¿no? Esa es una luxación posterior, como ustedes ya saben. ¿Por qué se llama que es posterior? Porque el fragmento distal va hacia atrás, hacia atrás. El fragmento proximal está hacia adelante. Si fuera esto hacia adelante, fuera una luxación de codo anterior, ¿ya? El mecanismo es un mecanismo indirecto. Acá se produce por una hiperextensión del codo, ¿ya? La característica es que va a haber una asimetría del triángulo de Nelaton, ya que está conformado por epicóndilo o epicóndilo lateral, epicóndilo medial y la cabeza o la punta del olecrano, ya generando el triángulo de Nelaton. Cuando hay una pérdida de la continuidad o asimetría del Nelaton, se dice que hay una luxación de codo. La clínica es un dolor intenso, muy intenso. Ayer vi justo un paciente que viene con el codo pues luxado. Acá hay como un hundimiento, así está, así viene el paciente. Este es el pseudocodo, ¿no? Y acá hay como un agujero, como un hueco que queda ahí, ¿no? Y tú tocas y ves que está luxado el codo. Es un dolor muy intenso, el paciente viene llorando a veces, ¿no? Y lo más importante es ver hacia dónde está la luxación, ¿no? En la mayoría de casos, lo más común es que el codo se vaya hacia atrás, posterior, ¿no? Como les había comentado. Y puede irse posterior medial o posterior lateral. ¿Qué es lo más común? Que vaya posterior lateral, es lo más común, ¿ya? El tratamiento, nuevamente, es una reducción incurrente, o sea, una reducción manual versus una reducción currente, o sea, una reducción abierta, si es que no encaja con mi reducción incurrente, o sea, sin operarlo, ¿verdad? Eso más una inmovilización con una férula braquipalmar, ¿ya? ¿Por cuánto tiempo? Por 2 semanas, ¿ya? Eso más un cabestrillo, ¿está bien? Listo. Aquí tenemos también asociado muchas veces a la triada terrible de codo. La triada terrible de codo se va a caracterizar, uno, por una luxación posterior del codo, ¿ya? Dos, por la fractura de la apófisis coronoides. ¿Cuál es la apófisis coronoides? Esta es la apófisis coronoides, ¿no? Que es una fractura de este de aquí. Y tres, por la fractura de la cúpula o cuello radial, que sería esto de aquí, ¿no? Acá vamos a pintarlo de otro color para que ustedes puedan distinguir, ¿no? Esto que yo voy a pintar aquí es el radio, la cabeza del radio, ¿verdad? Lo pinto de este color. Voy a poner de amarillo. Acá está el olecrano, ¿no? El olecrano. Ahí está. ¿Ya? Y se viene por acá, ¿no? Ya está. Entonces, cuando hay una luxación de codo más una fractura de apófisis coronoides que pertenece al codo, al cúbito, ¿ya? Que pertenece al cúbito, y una fractura de la cúpula radial que pertenece a la cabeza del radio, estas tres cositas me van a hacer la famosa triada terrible de codo. Y si se añade, pues,
la lesión ligamentaria más aún. ¿Ya? Listo. Seguimos entonces. Fractura de cúpula radial, o también llamada fractura de cuello radial, es también nuevamente traumatismo directo o indirecto. Lo más característico es que puede haber una lesión ligamentaria del ligamento anular, ¿no? Que es un ligamento que se produce, que está a nivel del cuello, de la cabeza del radio. ¿Ya? La clínica importante es una inestabilidad y una limitación a la pronosupinación. ¿Ya? La limitación a la pronosupinación es muy importante y más a la pronación de la fractura de la cúpula radial. Sin embargo, no solamente es para cúpula radial. La limitación a la pronosupinación también puede ser en fracturas de antebrazo, como en este caso que ya veremos en un ratito, o fracturas también de radio distal. ¿Ya? Entonces, no confundir porque a veces ustedes leen pronosupinación y van a de frente marcar cúpula radial. No siempre es así. Pronosupinación también va a estar afectada las fracturas del antebrazo porque hay lesión de la membrana interósea y tampoco se podría pronosupinar. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la clasificación de las fracturas de cúpula radial? Es la clasificación de Mason, ¿ya? Que es más o menos para ver cómo se afecta la cabeza radial. Si es una fractura no desplazada, sería un Mason 1. Si es una fractura desplazada, simple, sería un Mason 2, simple. Si es una fractura desplazada y con minuta, sería Mason 3. Si es una fractura o una luxofractura, ¿ya? O sea, se ha luxado, sería un Mason 4, ¿ya? Mason 4. Entonces, ¿cuál es la complicación de estas fracturas? ¿Cuál es la complicación? La necrosis avascular también de cabeza radial, ¿ya? ¿Cuál es el tratamiento? Conservador, conservador si es un Mason 1 y quirúrgico si es un Mason 2, 3 o 4, ¿ya? Esa es la principal característica o la principal diferencia, ¿ya? Fractura de antebrazos, también directo e indirecto. Como ya le dije, el paciente no puede pronosupinar porque en la mayoría de ellos hay lesión de la membrana interósea. Clínica, deformidad. El brazo viene completamente deforme. A veces tú lo ves como una S itálica. Hay un dolor importante. Y a veces también viene lesión básculo nervioso, ¿no? Básculo nervioso, neurovascular, que es lo mismo. Y básicamente porque a nivel de la membrana interósea pasan muchos paquetes que generan pues este problema. Y el tratamiento puede ser conservador, pero esto es más en niños y es muy difícil que sea conservador solamente si no estuviera desplazada, pero en la mayoría de ellas es un tratamiento quirúrgico, ya casi el 90% es quirúrgico, ya es quirúrgico. Si fuera un tratamiento conservador, la única manera de que fuera conservador es que fuera en niños, no desplazada, y acá se le va a poner un yeso braquipalmar por 6 semanas, al igual que el radio distal. ¿Ya? Listo. Y vamos a tener también la famosa luxofractura, las lesiones luxofractura de Montella y de Galeazzi. ¿Ya? Son fracturas comunes, son fracturas que nos vienen a la emergencia. Ayer vino un paciente indigente, no era indigente, era un paciente que era drogadicto, vivía en la calle, ya, no tenía familiares y vino pues con la muñeca completamente abierta, expuesta y esta parte del cúbito completamente afuera, ¿no? No había congruencia con el radio, ya, y generaba pues mucho dolor. Tuvimos que entrar a la sala de operaciones, como es expuesta, a hacer pues un debridamiento, limpieza quirúrgica, que es el gol estándar, no olvidar. Ya vamos a ir recapitulando algunas cosas también. Entonces, cuando tengo dos tipos de lesiones comunes como estas, Montella y Galeazzi, acá hay una nemotecnia, ¿no? Que es mugre, ¿cierto? Mugre. Vamos a comenzar con Montella, ¿ya? Montella, M de Montella y U de ulna, o sea, cúbito, ¿ya? Cúbito. Ulna es igual a cúbito, ¿ya? Y A, Montella de arriba, o sea, proximal. Entonces, las lesiones de Montella, o sea, como monte, son arriba, ¿ya? Aquí, entre paréntesis, proximal. ¿Y qué pasa proximal? ¿Y qué pasa arriba, doctor? ¿Qué pasa en proximal? Muy bien, en proximal se fractura
Se fractura la U, se fractura el cúbito, y si se fractura el cúbito, ¿qué se va a luxar? Como es arriba, se luxa la cabeza del radio, ¿ya? Se luxa la cabeza del radio, ¿no? Otros lo hacen de manera de triángulo. Arriba se rompe la base del cúbito, ¿ya? Y el vértice se luxa también, ¿no? Todo es arriba también, ¿ya? Todo es arriba. ¿Qué complicaciones tiene este tipo de lesión? Una lesión del nervio interóseo posterior, ¿ya? Rama del nervio radial. ¿Está bien? Listo. Si se luxa la cabeza de radio, como en este caso, ¿cuál es la luxación más frecuente en la cabeza de radio? Anterior, ¿ya? Anterior, porque la cabeza de radio se puede luxar hacia adelante o hacia atrás, hacia medial o hacia lateral, en esas cuatro direcciones. ¿Dónde es más frecuente? Anterior, ¿ya? Ahí es más frecuente. Y Galeazzi, mugre, ¿no? Mugre, Galeazzi, G de Galeazzi, ¿no? Y la Z que va abajo, ¿no? Abajo. Galeazzi. Entonces, todo es abajo, todo pasa abajo, ¿ya? Todo pasa abajo, o sea, en distal. En distal. Aquí pasa todo. Entonces, aquí, como es GR, ¿qué se fractura? Se fractura la R, se fractura el radio. Se fractura el radio. Se fractura el radio distal, o también se puede incluso, chicos, fracturar el radio diaficiario, radiodiáfisis, también se puede fracturar. Y si se fractura el radio de abajo, el radio distal o diaficiario, ¿qué se va a luxar? Se va a luxar el cúbito. ¿Qué parte del cúbito? El estiloides cubital. ¿Qué es lo importante aquí? Es la lesión de la articulación radiocubital distal, como en este caso, ¿no? Radiocubital distal. Esa es la parte más importante en una luxofractura de Galeazzi. Si tenemos los triángulos, siempre se rompe la base y siempre se luxa el vértice. ¿Ya? Listo. Ahora vamos a hablar acerca de fracturas de radio distal, ¿ya? Que son bien preguntadas, ¿ya? Y son incluso bien comunes en emergencia. Y siempre ustedes están, pues, determinados con fracturas de Kohler, fracturas de Smith, ¿no? Aunque en realidad, el radio distal, que es esto de aquí, son 27 tipos de fractura, ¿no? Según la clasificación de AO, que es alfanumérica, ¿no? Si fuera antebrazo, si me han entendido, sería 2, y como es distal, sería 3. Y habría que ser, pues, si es A, B o C. A1, hay A1.1, ¿no? O sea, normalmente hay solamente para el radio distal 27 clasificaciones de fractura de radio distal. Una de ellas es la fractura de Coles, otra Smith, otra Barton, y así, ¿no? La más común es la fractura de Coles, y es la que vamos a hablar, en la que está aquí. ¿Ya? El mecanismo es cuando el paciente se cae sobre la palma de la mano, así, ¿no? Se cae sobre la palma, apoyado en el piso. También es un mecanismo en hiperextensión de la mano o en dorsiflexión de muñeca, así se llama, hiperextensión o dorsiflexión. Clínicamente el paciente va a venir con una deformidad. Y esa deformidad puede ser en dos tipos, como en este caso, en dorso de tenedor cuando es perfil, cuando es una vista de perfil, ¿ya? O también en bayoneta, como en esto acá, ¿no? En bayoneta, cuando es una vista anteroposterior, ¿ya? Bayoneta anteroposterior o dorso tenedor en perfil, ¿ya? ¿Y cómo es esto, doctor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué en dorso tenedor? Porque el segmento distal, o sea, el que va hacia afuera, se va hacia arriba, generando pues como un dorso del tenedor. Se va hacia dorsal. ¿Ya? ¿Qué se va hacia dorsal? El fragmento distal. ¿Y por qué es como bayoneta? Porque este mismo fragmento distal que se fue hacia arriba en una vista de perfil, este mismo segmento distal en una vista anteroposterior, perdón, se va hacia radial. Hacia radial. Ese es el desplazamiento de la fractura de Coles. Hacia dorsal y hacia radial. Entonces voy a ponerlo acá. Desplazamiento. Desplaza hacia dorsal y hacia radial. ¿Me entendieron, verdad? ¿Qué se desplaza? El fragmento distal.
Ojo, siempre el fragmento distal da el nombre, no olvidar, ¿ya? Esta fractura de coles es extraarticular, es decir, no llega a la articulación. La fractura está antes de la articulación y esto es algo muy importante, porque si ya fuera articular, ya no fuera coles. Coles es extraarticular sí o sí. No existe coles articular. Si es articular, ya es otro nombre, ya es otra clasificación, ¿ya? Muy bien. El signo de Laugier. El signo de Laugier también es muy importante. ¿Cuál es el signo de Laugier? Voy a dibujar aquí, normalmente, ojalá que me salga bien el dibujo, ¿ya? Este es el radio, el estiloide radial, ¿ya? Y aquí está el cúbito, ¿ya? Entonces, normalmente en una radiografía normal, ¿ya? El estiloide radial está 1 centímetro por arriba del estiloide cubital, ¿ya? Cuando hay una fractura, como en este caso, ¿ya? Hay un desplazamiento hacia dorsal, hacia radial, y hay una impactación, y el estiloides radial queda al mismo nivel que el estiloides cubital. Cuando tú tocas tu muñeca, ya, ahorita tócatela si quieres, vas a ver que tu estiloides radial, el que está a nivel de tu pulgar va a estar más arriba que el estiloides cubital. ¿Ya? A veces no parece, pero a veces así lo es, ¿ya? Cuando hay una fractura está al mismo nivel, y ese mismo nivel, tocándolo, se llama el famoso signo de Laugier. El signo de Laugier es que el estiloide cubital está al mismo nivel que el estiloide radial, ¿ya? Y eso es patrón mnemónico de una fractura de coles. Importante en una fractura de coles, importante, es la lesión, la posible lesión del nervio mediano y también la lesión del abductor largo del pulgar. Por eso que a muchos pacientes, cuando recién le inmovilizas la fractura, le duele siempre el pulgar, porque el abductor largo del pulgar roza o molesta porque el segmento se ha ido pues hacia radial, justo donde pasa el tendón abductor largo del pulgar. A veces hay una ruptura parcial o a veces hay un roce que molesta, ¿ya? ¿Cuál es el tratamiento, chicos, de este tipo de fractura de coles? Nuevamente, reducción incremento, o sea, alinear. ¿Cómo yo lo voy a alinear? ¿Cómo se alinea? Yo tengo que tratar de llevar como era antes. Si el segmento estaba hacia dorsal, tengo que darle hacia palmar. Si el segmento estaba hacia radial, tengo que darle hacia cubital, ¿ya? Lo contrario. Entonces voy a reducir jalando mi brazo, jalando mi antebrazo hacia la palma y hacia el cúbito, ¿ya? Así se reduce. Y le voy a poner un yeso braquipalmar por 6 semanas, ¿ya? Así, hasta que consolide la fractura. Si no reduce o vemos que primero reduce, le pongo el yeso y se desplaza, o sea, es inestable, voy a hacer una reducción cruenta, ¿no? Con placas y tornillos, ¿ya? Pero lo más importante, ya ha venido como pregunta, las fracturas de coles, la mayoría de ellas son de tratamiento conservador y se pone yeso braquipalmar previa reducción, ¿ya? Aquí tenemos un dibujo, ¿no? Cómo se va hacia arriba, hacia el dorso, ¿no? Y aquí tenemos un dibujo de un yeso braquipalmar, que va más o menos desde el tercio medio del brazo hasta la cabeza de los metacarpianos, ¿ya? Y lo contrario a la famosa fractura de Smith, es la pala de jardinero, ¿no? Como en esta aquí, la pala de jardinero, ¿no? En vez de que se vaya al dorso, este segmento distal va hacia la palma. O sea, el paciente ya no cae sobre la palma, sino cae al revés, sobre el dorso, es lo contrario, ¿ya? Smith también es extraarticular, no es articular, ¿ya? Luego tenemos las fracturas de Barton, Barton dorsal, o sea, hacia arriba, o Barton volar. Las fracturas de Rea Barton, así se llaman, son fracturas articulares, ya llegan a la articulación. Y aquí en estas fracturas pueden producirse lesión del fibrocartílago triangular. ¿Cuál es el fibrocartílago triangular? Si aquí, por ejemplo, tengo el radio, ponte que este es el radio, ¿ya? Y este es el cúbito, aquí en 3D, más o menos, ¿no? Aquí hay una unión radiocubital, ¿no? Y este es el ligamento. Esto de aquí es el fibrocartílago triangular, ¿no? Como un triángulo, ¿ven? Como un triángulo. Esta es la articulación radiocubital distal que incluye el fibrocartílago triangular, ¿ya?
Cuando hay una fractura articular, la mayoría de ellas compromete este fibrocartílago. Listo. Fractura de escafoides. También aquí la mano puede producirse o puede caer sobre en extensión o en hiperextensión. A veces hay deformidad, pero lo más importante es que hay un dolor en la tabaquera anatómica. ¿Quiénes conforman la tabaquera anatómica? Muy bien, por arriba, el extensor largo del pulgar. Por abajo, el abductor largo del pulgar. Y también el extensor corto del pulgar, ¿ya? Acá es extensor largo del pulgar. Entonces, aquí está el huesecito que se llama escafoides como piso, una E, ¿ya? Y ese huesecito de escafoides, ¿ya? Genera un dolor importante en este triángulo, ¿no? Que es la tabaquera anatómica, ¿ya? ¿Cuál es el contenido de la tabaquera anatómica? El contenido es el nervio radial o una rama del nervio radial, ¿ya? Y una rama también de la arteria radial. Son ramitas que pasan por ahí, ¿ya? Importante porque el diagnóstico es difícil. ¿Por qué el diagnóstico es difícil? A veces viene un paciente que se cae sobre la muñeca y uno, como está acostumbrado a ver muñecas solamente, piensa, ah, fractura en muñeca. Y al ver que no hay fractura en la muñeca, le das de alta, ¿no? Y lo catalogas como un esguince, porque cuando el paciente se cae y tú ves que no hay fractura y le duele, pues es un esguince. O sea, el esguince es una distensión ligamentaria, que lo veremos en un rato. Pero muchas veces tú no examinas bien al paciente o no se examina bien y tiene un dolor en la tabaquera anatómica, ¿ya? Y le sacas una placa de escafoides, incluso sospechando en fractura de escafoides, pero no ves nada. ¿Qué pasa? Si el paciente después de la caída viene con un dolor en la tabaquera anatómica, le sacas una placa, ¿ya? Y si no ves nada, si es normal, ¿ya? Lo inmovilizas por 2 semanas y le sacas una radiografía a las 2 semanas. Si sigue siendo normal, sí, fue un esguince de verdad. Pero si no, ya se cataloga como fractura de escafoides y hay que poner un yeso con extensión al primer dedo. Sin embargo, por otro lado, si sí lo ves, si sí se nota porque está desplazada, de frente le pones un yeso con primer dedo. ¿Por qué no se ve? Porque a veces son tan pequeñas las fracturas a este nivel que no se notan, que se notan luego cuando ya hay descalcificación, ya hay un poco de periostitis a nivel o alrededor de la fractura. Y eso sí se nota en una fractura, ¿no? En una placa, perdón. Entonces, toda fractura de escafoides no desplazada, tranquilamente le puedes poner un yeso con incisión al primer dedo. Si está desplazada, sí es quirúrgico, como siempre. Desplazada, quirúrgico. ¿Qué le pones? Tornillo. Tornillo. ¿Cuál es la complicación de una fractura de escafoides? Necrosis avascular, ¿ya? Y si se necrosa este hueso, como hay necrosis, se puede infectar, ¿no? O también, como hay necrosis, no puede consolidar. Y si no consolida, puede generar una pseudoartrosis. ¿De qué tipo? Avascular, ¿ya? Porque este escafoides es poco vascularizado. Seguimos entonces. Luxofractura de Bennett y Rolando. La luxofractura de Bennett es a nivel de la base del primer metacarpiano. ¿Ya? Es una fractura de trazo simple. Simple y articular. Esta es la articulación trapecio metacarpiana. ¿Ya? Generalmente esta fractura es inestable. ¿Por qué es inestable? Aquí se inserta el tendón del abductor largo del pulgar. Ese tendón del abductor largo del pulgar va a jalar a todo este segmento óseo hacia abajo, ¿no? Y esto va a generar una inestabilidad y un dolor. Por ende, esto tiene que operarse rápidamente. Se pone un tornillo acá y ahí mejora el problema. En cambio, la luxofractura de Rolando es una fractura conminuta. Ya es una fractura conminuta. Y esta fractura sí es estable. Es más estable. ¿Por qué? Porque el tendón abductor largo del pulgar que estaba aquí ya no jala todo el metacarpiano, solamente jala el extremo pequeño que quedó como remanente por la fractura conminuta, generando menos dolor y más estabilidad. Aquí no le pongo un tornillo, como en este caso, aquí le pongo una placa pequeña. Entonces, Rolando, tratamiento con placas. Obviamente, toda placa más tornillo, ¿no? Y más bonito aún, mini placa, ¿ya? Y Bennett, tratamiento, tornillo.